Almadén de la Plata, histórico reducto de la minería en tierras sevillanas, se levanta entre los cauces de los ríos Viar y Cala, cuando la sierra adquiere morenez por los aires del norte. Son los aires que baten estas estribaciones montañosas donde la piedra aflora por entre la hierba para no perderse la gratificante visión del paisaje. Un paisaje de moderada orografía con superficies onduladas, salpicadas de arboleda, arbustos y matorrales, que se va suavizando en las cotas bajas en las que toma fisonomía de dehesa, por donde abunda el agua y donde encontramos al toro. Es un toro colorado al que parecen acuciar los deseos de suministrar simiente, que se haya reunido con un grupo de mansos de capas blanquirrojas junto al abrevadero de agua fresca que recorre gran parte del territorio con el que están tan familiarizados. El toro pertenece a la ganadería de Algarra, de don Luis Algarra Polera, uno de los ganaderos más acreditados de nuestro tiempo. Cuando se captaron estas imágenes solo hacía unas semanas que don Luis había fallecido. Pero nos ha dejado el toro en cuya tipología puso su mayor empeño, el que hoy se pasea con majestuoso tranco bajo la atenta y arrebolada mirada del cabestraje y que desde hace varias décadas se toma como referencia de fenotipo de las reses que llevan este hierro. Las reses bravas de Algarra llegaron a estos parajes desde las cálidas tierras marismeñas de Villamanrique, cambiando los vientos de Doñana por los de la serranía de Almadén, donde soplan con menos fuerza y donde el ambiente climático presenta un significativo descenso de temperatura. Desde la finca, conocida por el nombre de La Cigüeña, vacas y sementales junto a los machos de diferentes edades emigraron hasta los alcornocales de la Capitana, donde hoy se congrega la ganadería, al mando de la cual han quedado los herederos directos de don Luis Algarra Polera. Una formidable piara de bezados, bóvidos mansos de notables dimensiones y angulosas formas, pinta de berrendo en castaño el intenso verdor del cerrado que parte en dos el espadón del lago. Son animales, precisamente, avezados en el oficio de arropar y trasladar ganado bravo en las operaciones que se realizan habitualmente en esta hermosa finca, cuyas características nos detalla el nuevo y joven ganadero. Esta es una finca que se encuentra en la Sierra Norte de Sevilla, concretamente el término de Almadén de la Plata, se encuentra situada entre los pueblos de Castiblanco de los Arroyos y Almadén de la Plata, en el kilómetro 15 y medio, porque tiene dos entradas, una en el 15 y medio en margen izquierdo y otra a continuación en el kilómetro 16, también en su margen izquierdo, tiene dos entradas a la finca, evidentemente. Como estamos observando aquí, la típica de la Sierra Norte de Sevilla, la encina y el alcornoque, evidentemente. Esta finca tiene un predominio, digamos, de un 65, un 70% de lo que es encina y un 35% de lo que es alcornoque, que están repartidos, pero sobre todo la mayor parte está donde hemos venido pasando, que le llamamos la cerca de los llanos, que es donde están los jerales y los utreros actualmente. Los machos más cuajados se agrupan en este cerrado donde la vegetación que le cubre también cubre casi hasta la barriga el cuerpo de los toros de Algarra. Los toros forman un conjunto de morfología proporcionada y razonable, sin grandes dimensiones. Son toros que presentan las formas que identifican su inequívoca procedencia. Juan Pedro Domecq.
Avanza la manada braceando entre el mar de plantas silvestres junto a la valla de piedra que ha aumentado su altura con un suplemento de alambrada para evitar invasiones o fugas entre cercados. En el pelaje de los toros destaca el negro, con sus variantes de mulato, zaino o salpicado por blancos en las partes inferiores, pero también se dejan ver los castaños y colorados. La comitiva que abría precisamente un toro de pelos rojizos la cierra este castaño de hocico dorado, cuya seriedad se manifiesta en el remate de sus carnes y en la finura de la cornamenta. Estos son los toros que ahora se encarga de criar el joven Luis Algarra Crehuet, junto a su hermana Aurora. Ambos han tomado el timón de la ganadería repartiéndose las funciones e instalándose en este campo sevillano, a donde definitivamente han recalado las reses bravas que con tanta ilusión trasladara su padre en los años 80 del pasado siglo. Esta es una finca que compró mi padre en el año 83 aproximadamente. Anteriormente estábamos en Villa Manrique de la Condesa, finca La Cigüeña. Después se pasó a lo que es Castiblanco de los Arroyos, finca Gañajoso de la Ribera. Y luego pues nos vinimos aquí directamente a la finca esta de Sierra. Cuando la sierra se empina y se espesa, son otras reses las que reinan en la Capitana. Las hembras de estos mamíferos rumiantes observan con curiosidad desde las alturas. Son las reses de pelo rojizo, cuyos machos lucen armamento estriado y ramoso que abundan en la Sierra Morena sevillana. Piezas codiciadas por los amantes de la caza mayor, que se dejan ver en este balcón del cerro, donde la tierra se abre para ofrecer un pasto más corto y de mayor finura. Las ciervas miran con curiosidad desde la atalaya de las cumbres, mientras ciervos y cervatos se alimentan con la comida que ofrece la calva de este descansadero, triscando todo lo que nace verde. Más abajo, ya en la dehesa, un hombre a caballo se dirige hacia otro grupo de bóvidos astados que se recogen bajo encinas y alcornoques. Es un lote de vacas apartado entre las 400 de vientre que aproximadamente existen en la ganadería. Y este buen mozo es quien se encarga de repartir su simiente entre ellas. El toro fue elegido entre los machos tentados del propio encaste. No se han producido cruces con reses de otras procedencias porque el ganadero recela de la efectividad de estos cruces. Antes, al contrario, estima que entrañan graves riesgos. Del manejo diario del ganado se encarga el mayoral, José Santiago Gómez, un hombre que comenzó a trabajar en esta finca en el año 1992. Es el conocedor de la ganadería de Algarra porque domina la composición de la misma y porque conoce perfectamente los criterios y principios aplicados por el señor Algarra Polera. Don Luis fue un hombre de campo, extraordinariamente afable y bondadoso, quizá la antítesis del taurino interesado, que mantuvo fidelidad a su ideario de crear un toro que se adaptara a las exigencias de la época y sobre todo a sus propias exigencias como aficionado. De hecho, mi padre era una persona muy particular en todos sus, sobre todo en este, no digamos negocio, porque esto lo tenía él como afición evidentemente, un hombre enamorado del campo, pues los 80 años que ha vivido evidentemente se ha dedicado toda su vida en el tema este. Y un tema muy complicado, él tiene su propia, sobre todo ha infundido su propia personalidad en el ganado y demás. Y bueno, ahora toca seguir evidentemente, o por lo menos mantener lo que él ha hecho. No voy a decir ni mejor ni peor evidentemente, porque cada uno tiene su propia personalidad y cada uno le imprime el carácter que uno tiene por sí mismo. Entonces, bueno, es complicado la situación, pero bueno, lo que sí está claro que pondremos el empeño entre mi hermana y yo, el empeño por seguir adelante con el tema. O sea, las cualidades de él, muchas cosas que él, yo por ejemplo, la que tengo, pues he vivido muchos tentaderos con él, su forma de actuar, su forma de ser, pues eso lo he vivido. Y aunque yo no estuviera directamente con él, porque yo desde hace un tiempo pues he mantenido un poquito al margen, ¿no? Es el tipo de animal que él buscaba, evidentemente, y ahí sí
coincidimos en los mismos puntos, o sea, a la hora de decir, bueno, qué tipo de toro hace falta para hoy en día, evidentemente, que no es el mismo toro que ha hecho falta o que se ha lidiado años atrás, porque por circunstancias por los ciclos van cambiando y tú te tienes que ir adaptando al momento actual, eso pues sí lo tengo muy claro. Lo que pasa es que una cosa es tenerlo claro y otra cosa es llevarlo a la práctica, que es muy complicado, pero bueno, pasito a paso intentaremos hacerlo lo mejor posible. Los toros que hoy se reparten por los cerrados de la Capitana descienden de las reses que completaban la cuarta parte de la ganadería de Juan Pedro Domecq y Díez. El ganado que pastaba en los prados de Jandilla fue adquirido en 1975 por Luis Algarra Polera y se lo llevó a las marismas de la referida finca conocida por La Cigüeña, hasta que apenas cumplida la década, todas las reses se fueron instalando por estas tierras. Estos bellos ejemplares que galopan por la fronda de la dehesa poco tienen que ver, ni en tipo ni en comportamiento, con los que integraron la primera ganadería de la familia Algarra, creada por el abuelo Salvador en el año 1946 con reses de Veragua, ni con la que se formó 17 años después con ganado oriundo de Félix Suárez, que pasó por las manos del duque de Tovar y Andrés Parladé. Aquellos toros llevaban en sus venas sangre santacolomeña, casta brava enseguida reforzada con el aporte de las 50 vacas compradas a Benítez Cubero y el semental de nombre Silvador. Los toros de Algarra son puros descendientes de los mejores Juan Pedros, puro Juan Pedro. Toros bajos de agujas, cortos de patas, morrillo abundante y pezuña fina. El toro de lidia que fue tomado como modelo por don Luis Algarra Polera. Modelo único, sin mixtificaciones que entorpecieran su crianza, para lo cual eliminó todo lo que poseía de anteriores procedencias. De esta forma se fue consiguiendo un toro de finas y armónicas líneas que, sin perder seriedad en el aspecto, pudiera desarrollar las condiciones que vienen avaladas por tan acreditado encaste. Los viejos troncos y largas ramas de los alcornoques verán crecer a estas piaras de toros bravos, mientras crece de nuevo la corteza que aportará la materia prima para la industria del corcho en estas grandes planicies de la Capitana. Ya crecidos, con sus cestas bien armadas y con su anatomía perfectamente desarrollada, los toros aguardan la hora de su partida hacia los cosos taurinos, donde lucirán en su carnoso morrillo la divisa morada y blanca en tardes de feria y medirán su bravura frente a las primeras figuras del toreo. En este cerrado se reúnen dos corridas de toros, ya reseñadas para cumplir la hoja de ruta que las llevará a su destino. Los toros se dejan retratar en apacible compañía, enseñando la estampa que evidencia su inequívoca procedencia. Bueno, esta es una ganadería, como bien sabéis, y si no, pues yo os lo comento, que del tema primitivo que le encaste Juan Pedro Domecq y Díez. Lo que pasa ya es casi encaste propio, porque lleva ya una serie de años que a tú no mezclar ni introducir nada, pues ya es tu propio encaste realmente. Y es una cosa que él también tenía clara, y si, vamos, y además te lo comentábamos entre nosotros también. Oye, vamos a meter, digo, no, vamos a intentar seguir mantener la misma línea, que es el toro, digamos, armónico, un toro pequeño, un toro que tiene su peso, que tampoco son toros de 560, que sí, estamos hablando entre los 480, 540 más o menos en la media de kilos. Y siempre, porque además es un toro que siempre nos ha gustado, pues, su esqueleto, etcétera, etcétera, pues siempre nos... Es un toro que siempre nos ha gustado. Y sí, yo creo que vamos a intentar seguir manteniendo este mismo tipo de toros. Los cruces hay que tener mucho cuidado, porque el primer cruce siempre te suele ir bien, pero luego cogerle la genética es muy complicada, luego cogerle el aire, ya el segundo cruce, ya te varía mucho. Y pienso una cosa, que si de por sí es difícil, cuando tú llevas una trayectoria en ese mismo cate, de por sí ya te cuesta trabajo y es muy complicado, pues más complicado debe ser cuando tú empiezas ya a cruzar, evidentemente. Es difícil cogerle el aire, como decimos nosotros en el tema. Y eso que es una ganadería relativamente larga, estamos hablando de en torno a las 300 vacas, no llega aproximadamente. Entonces, claro, ahí tienes que andar muy seguro los pasos que des, evidentemente. Y la cruza siempre es complicada, no me ha gustado, ni soy partidario, yo voy a intentar seguir la misma línea que la ha tenido, evidentemente. En este otro ganado tampoco se han realizado cruces. La Capitana mantiene una excelente piara de cochinos
que se reproducen dentro de su encaste ibérico. Una cerda acaba de parir esta preciosa camada de lechones. Apenas pueden incorporarse, pero ya acuden ávidos a recibir su primer alimento. La leche materna fluye por una ubre bien surtida. Los cochinillos sorben con sus tiernas fauces. Tienen un buen muestrario de surtidores donde elegir. La montanera está aún muy lejana. Volvemos junto al toro. Junto a este toro que padrea en uno de los cerrados de la finca de Almadén. La familia Algarra tiene gran confianza en los nuevos productos que saldrán de los encuentros amorosos que protagonizan los machos de simiente por estos pagos. Las futuras madres se reparten en lotes entre los cerrados de la Capitana y la Parrita, finca esta que se ubica en el cercano término municipal de Castilblanco de los Arroyos. Son hembras que echarán sobre el espeso tapiz de estas praderas a las nuevas generaciones de toros bravos que se criarán bajo las líneas maestras que dictara el fundador de la ganadería. Básicamente un toro encastado, que sea capaz de transmitir emociones al tendido, pero también que posibilite el triunfo del torero con su constante movilidad, sin claudicaciones, en el que entren en sintonía la bravura y la nobleza. Es el toro que se pretende extraer de un minucioso proceso selectivo, completado con el cotidiano manejo de los especialistas en las faenas del campo bravo. El toro que también satisfaga las apetencias del público aficionado. Yo muchas veces cuando voy a la plaza de toros, y estoy en el callejón, no me pongo en la situación de ganadero en el callejón, sino yo siempre me pongo en la situación del público. Al fin y al cabo esto es una fiesta y hay que darle al público evidentemente emoción, no se puede dormir ahí el público, como natural. Entonces como tú no tengas un toro con raza, con casta y con movilidad, no hace nada, pero ojo, movilidad buena, porque hay movilidad y la movilidad puede en un momento dado pasar a lo que ya es la casta mala, el genio, el molesto, entonces claro, pues la figura no te lo quieren matar, evidentemente, además es muy incómodo estar delante. Desde luego el equilibrio entre la emoción que proporciona la casta brava y la nobleza que debe acompañarla es difícil de lograr. Dependerá en gran parte de los valores, aún ignotos, de estas añojas por tentar. En este terreno quebrado de la Sierra Norte sevillana aguardan los 290 machos, entre añojos, herales y utreros, que están madurando para que, en su mayoría, se lidien en festejos mayores. Entre 6 y 8 corridas de toros y 2 o 3 novilladas con picadores se embarcan cada temporada en esta finca. Animales todos ellos marcados con el hierro que fuera del ganadero Félix Suárez, la S de su apellido encerrada en un círculo coronado con la cruz, y con los guarismos y anagramas que impone la legislación vigente para su control administrativo. La finca La Capitana abarca una superficie de 900 hectáreas divididas en cerrados de diferentes dimensiones, donde se alojan las reses agrupadas por edades, si bien ocasionalmente se comparten estos cerrados o se va rotando su ocupación, sobre todo cuando la hierba es demasiado abundante. Una de las áreas acotadas en proximidad con edificios del cortijo, donde se hallan las casas, almacenes y plaza de tientas, se destina a albergar a los añojos, es decir, los machos que han cumplido 1 año de edad y menos de 2. Toros en embrión de la ganadería de los hijos de don Luis Algarra Polera, 6 mujeres y 1 varón. Entre las féminas, 2 de ellas matrimoniadas con profesionales del mundo del toro. Aurora, esposa del ganadero José Murube, y María Luisa, casada con el torero Emilio Muñoz. Yo creo que tener torero en la familia pues, es una cosa que no ha influido para nada. Evidentemente tú sigues tu misma filosofía. Él tiene su concepto, nosotros tenemos otro concepto, muchos conceptos comunes, evidentemente, porque pese a ser torero, pues bueno, los conceptos pues prácticamente son los mismos. Tú mantienes tu línea, si mantienes su línea, yo creo que siempre nos hemos adaptado bastante bien. Y eso que muchas veces suele decir
que el torero ve de otra manera el punto ganadero, al propio ganadero en sí. No sé si me explico con lo que quiero decir en el tema. Él ve el toro de otra manera, como torero que evidentemente pues al hecho de ponerse delante en la plaza pues tiene otro concepto. Luego a la hora de selecciona, creo que puede ser de otra manera. En el caso nuestro aquí de la familia pues no aplicaba evidentemente para nada. Todo lo contrario, a lo mejor él le da sus puntos como lo ve dentro de la plaza y entonces puntos comunes, puntos del torero y puntos nuestros de la familia, pues hacemos luego la verdad con un conjunto bastante bueno. El edificio principal de la Capitana está diseñado con acertados rasgos camperos dentro de un conjunto en el que se imponen los perfiles de trazado simples y los detalles de composición y color típicos de la arquitectura sureña. En sus cercanías se encuentra la plaza de Tienta, situada en una cota más baja, lo que permite contemplar las faenas desde el exterior. En el fondo trastosado de su cerramiento perimetral se pueden ver los toros de salida o las becerras a tentar. En este ruedo actuaron grandes figuras del toreo y en estas dependencias se alojaron. El conjunto arquitectónico parece haberse proyectado a imagen de su propietario. Sobriedad dentro de la sencillez. Encerrada entre sus paredes, la pequeña pero intensa historia de la ganadería. Pues estamos en una parte de la casa en que quizás tenga, o sea, recopila un poco lo que ha sido los últimos años de la ganadería. Tiene, o sea, las cabezas de los dos sementales, que quizás nos ha dado los grandes triunfos la ganadería. Tiene muchísimas fotografías y recuerdos de lo que, bueno, de todo lo que ha vivido mi padre. El toro castaño pues fue lidiado en Almería en el año 1993 por Joselito, que estuvo fenomenal, le cortaron las dos orejas y nos dieron además el premio a la mejor corrida. Después tenemos otro toros, que es este de aquí, que es Labriego, que se lidió en la feria de Valencia y bueno, le cortó Enrique Ponce también las dos orejas. Toreaba Manzanares y Vicente Barrera y cortaron también cada uno dos orejas y también ha sido muy significativo. Y luego tenemos los otros dos toros, que estos dos son dos sementales que han hecho prácticamente la ganadería. Ahora la verdad que lo que quedamos son con hijos de ellos, que están también dando muy buenos resultados, pero ellos fueron lo que mi padre tenía un interés bárbaro en ellos, bueno, y además está en la cabeza porque murieron de viejos, vamos. Sí. Y como carteles significativos, pues tenemos, bueno, el de la inauguración de la Plaza de Toros de San Sebastián, que fue cuando se inauguró la Plaza de Toros, que toreó Joselito, Vicente Barrera y Rivera Ordóñez, y que salieron también, bueno, cortaron 4 o 5 orejas y la corrida estuvo fenomenal. Otro cartel también muy significativo ha sido en Granada, en la que el Juli, pues bueno, pues cortó un rabo y hizo quizás que una de las faenas mejores de su vida, dicho por él, vamos. En la primera fotografía, bueno, está con dos amigos suyos, que por cierto son ganaderos y que tampoco viven actualmente, que es Felipe Pablo Romero y José Murube. La siguiente fotografía, pues aparece mi hermano con Joselito el torero, que era muy amigo de mi padre y bueno, y pasaba aquí temporadas en el campo y le gustaba mucho también la cacería y aparece pues matando un venado. En la siguiente fotografía es mi padre, con su cigarro característico porque fumaba una barbaridad. La otra fotografía es la de mi madre. Y en otra de las fotografías, bueno, pues está con un muy buen amigo suyo que era Eduardo Miura padre y Manolo Vázquez, que también han fallecido hace poco. Con el brillo de un hierro ganadero al amor de la candela, abandonamos la Capitana. Dejamos a las vacas que seleccionó el que hasta hace poco tiempo fuera dueño de ganados y terrenos para que cumplieran el encargo de parir toros de bravura contrastada. Toros como los que hacen brillar su blancura córnea por la espesura de los campos de Almadén de la Plata. Un 25 de febrero del año 2006 nos abandonó un señor ganadero y un ganadero señor.
A su descendencia corresponde el alto compromiso de mantener el prestigio de su progenitor. El señorío también se hereda.